y lo he comentado muchas veces, yo soy partidario de eliminar la asignatura de matemáticas. ¿A qué nivel? Pues soy partidario de eliminarla a partir de la primera etapa a partir de la segunda etapa, de lo que era la segunda etapa de la EGB, ¿vale? A partir de quinto de hoy en día también. Quinto de primaria. Sí. A partir de quinto, por ahí... Vaya, aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Sí, aprender las 4 operaciones y luego meter la asignatura de matemáticas en todas las asignaturas. Pero en todas las asignaturas. En todas. O sea, que esté presente en todas las asignaturas. ¿Y cómo pondrías presente matemáticas en historia, por ejemplo? Muy fácil. Pues ahí podemos trabajar muchísimo con la estadística. Claro. Bueno, en una batalla, por ejemplo, para contar las bajas, ¿no? No. Para contar las bajas, no. Estadística no es contar las bajas. Es entrar dentro de la estadística. A ver, utilizar la estadística, entrar dentro de la asignatura de matemáticas a través de esa área concreta de estadística y dentro de la asignatura de historia, es decir, introducirla en la asignatura de historia. Entonces, tú cuando vayas a estudiar los gráficos y todas esas cosas que se estudian en la EGB, que tú te ponen un gráfico ahí de barras y los gráficos de no sé qué, tal. Eso es un rollo, porque tú coges, el crío está con un gráfico, vale, con las barras aquí, y esto no sé qué, y a lo mejor te pone un ejemplo de envejecimiento de la población, vale, pero ya, que a mí que me importa el envejecimiento de la población. ¿Vale? Pero si tú estás dando historia y estás dando la Edad Media y querías, o yo qué sé, o la Edad, la Edad Media, y querías, y quieres estudiar, quieres meterte dentro de cómo era la población, de los años que vivían, de a qué se dedicaban, a, yo qué sé, todas las cosas de historia que estés dando en aquel momento, y en ese momento tú das estadística, estarás dentro de la matemática que tú tienes que aprender. Es decir, ya no es más ajeno, aplicado, ¿no? A ejemplos no, reales. Es lo mismo que tú das. Mira, lo mismo que tú das en la asignatura de matemáticas, pero en vez de darlo en la asignatura de matemáticas de una manera, no sé, de cualquier manera, ¿vale? Con ejemplos y con cosas dentro de la asignatura que tú estés dando. Y entonces ya no vas a aprender los tipos de gráficos que hay o yo qué sé, o cualquier otra, o qué es una media, qué es la moda, sino tú estás trabajando con medias, estás trabajando con modas, estás trabajando con cuestiones que no son ajenas. El problema de las matemáticas es que cuando uno estudia las matemáticas le es ajeno todo. Sí. Entonces, eso, quien tenga que pensar, que lo piense. No lo van a hacer nunca, evidentemente. Pero habría gente que tendría que pensar cómo meter las matemáticas dentro de cada una de las asignaturas. Porque las matemáticas no son lo que se estudia, lo que estudiamos en la escuela. Eso es cálculo, eso puede ser álgebra, eso es matemáticas, ¿vale? Pero las matemáticas es algo que es mucho más, que va mucho más allá. Es decir, es como la estadística, cuando la gente dice, no, es que de estadística, claro, pues es que no has visto estadística nunca. Si es que eso es fácil, y la estadística, que si se manipulan, que si tal, que si igual, por cierto, que se pueden manipular, de hecho es que se manipulan, ¿no? Claro. Pero no es una... Hay muchas ideas que están en la sociedad y que son producto, pues, de una especie de aparente sentido común, ¿verdad? Pero que no es tan... Yo creo que no es tan común ese sentido, sino que viene impuesto por el sistema o por intereses o lo que sea. Yo creo que el caso de las matemáticas para mí es muy palmario, porque es uno de los claros ejemplos de otro problema que tiene la educación española. Hablo de la española porque de otros países no sé. Pero llegamos al menos hasta cuarto de la ESO, que es como el límite obligatorio. Das en profundidad, bueno, lo que das de matemáticas, al menos, yo creo que es demasiado... De matemáticas no das nada. Bueno, das en cuarto de la ESO, das trigonometría, entre otras cosas. Quiero decir, la pregunta es... Pero que si el isósceles, que si tal, que si cual, que si calcular un área, que si... Quiero decir, yo tengo un punto de vista donde al ser obligatorio tienes que dar... Es que
das por cosas por dar. Al menos en el caso de las matemáticas. Pero esa es la... Claro, efectivamente. La trigonometría, claro. ¿tú la has aplicado en tu vida? Porque yo no. No. Entonces, si tú te quieres especializar porque necesitas, o eres físico, o eres tal, y necesitas saber matemáticas y saber de dónde vienen las cosas y aprenderlo, yo lo entiendo que tengas que estudiarlo. Pero es que uno de los problemas que tiene, yo creo, la educación española es que hay materias troncales, que se llaman, fijas hasta muy tarde. Mira. Cuando yo creo que deberías hacerse mucho más básico y luego ya decidir por dónde quieres ir. Bueno, voy a corregir una cosa que he contestado. Antes he dicho que no, sí que lo he usado. Y esto estaba muy relacionado con lo que acabas de decir. Todo, hay que darlo todo y todo es hay que saberlo, ¿vale? Y eso, lo que se ve en el bachillerato, lo que se ve en la EGB, en la ESO, en el bachillerato, todo es muy extremadamente básico, extremadamente sencillo y extremadamente... El problema no es que sea complejo, porque complicado no es. El problema es que no se le encuentra una relación con algo concreto, que es lo que estás comentando tú ahora. Dices, es que claro, cuando he usado yo trigonometría... Por ejemplo, yo di determinantes, yo di Gauss, por ejemplo. Vale, yo a día de hoy no sé para qué sirve el Gauss, no sé... en su día aprendí a hacer Gauss, a hacer derivadas, a hacer todo esto, pero no sé realmente para qué servían. ¿Hacer Gauss? ¿A qué te refieres con Gauss? Es una cosa de matemáticas. No sé si tú te acuerdas. ¿A qué te refieres? ¿A la normalidad estadística? No es de estadística, pero es una cosa de matemáticas. Y lo que quiero llegar es que tú das determinantes, das cualquier tipo de ecuación, límites, cualquier cosa. Y tú lo aprendes cuando te lo dan, ¿vale? Cuando te lo enseña el profesor, pero tú no sabes para qué es o para qué sirve. Es que tampoco sabes lo qué mecanizas. Pero es que tampoco sabes qué es. Claro, porque si das límites, estás hablando de cálculo infinitesimal y cosas de estas. Tú mencionaste la estadística. Sí. Hay gente que no sabe, por ejemplo, qué es la moda, que sabe calcularla, que aprende a calcular qué es la moda con unos datos, pero no sabe realmente lo que es la moda. El significado que pueda tener. ¿Para qué sirve calcularla? Claro. Mira, ¿entiendes? Antes has dicho lo de trigonometría y sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando trabajaba de pintor y tengo que dar un presupuesto, pues tengo que hacer unas mediciones, tengo que medir una habitación, tengo que calcular la superficie pero ahí volvemos a lo de esa mismo. Habitación. Alguien que se haya especializado en pintura tiene que dar la trigonometría, bueno, pero es sí. Básico. No, y sí, pero es que no necesitas... Sí, sé lo que quieres decir, que tú, por ejemplo, en un FP de construcción, pues es básico darlo. Porque alguien con 15 años necesita saber... Que yo no digo que no haya que aprender a restar, ni a sumar, ni a multiplicar, ni a hacer cosas más básicas, pero el ejemplo de la trigonometría, no sé qué otras cosas se daban en raíces cuadradas, más complejas. Realmente sí. ¿Tú te acuerdas de hacer raíces cuadradas? Yo no, macho. Las más básicas, vaya. 36, ni básicas ni complejas. Ahora, bueno, pues luego será una chorrada. Pero es una chorrada. Es una chorrada. ¿Qué ocurre? No, pero es que hay gente que suspende y repite porque no quieren, no les interesa saber hacer o calcular la tangente de un triángulo. ¿Entiendes? Ya. Y eso es obligatorio porque está dentro de la ESO. Y hay que llegar a ese punto donde muchas veces el niño en cuestión, bueno, el adolescente en cuestión, abandona incluso los estudios porque realmente no le interesa lo que está dando, no lo entiende. O por culpa del profesor o por culpa del propio sistema de tener que meter con calzador cosas que realmente igual hay alguien que tiene muy claro lo que quiere estudiar y quiere ser artista y no necesita para nada aprender la tangente. A ver, es que hay una cuestión que son las competencias fundamentales o las competencias básicas que pueda tener una persona. Y esas competencias, pues hay una serie de criterios que marcan esas competencias. Esos criterios son considerados que son los fundamentales, tal como dice, ¿no? Son los fundamentales o básicos para poder desenvolverte en la vida y poder ser funcional. Pero pero claro, la sensación que estás teniendo o la sensación que indicas es opinión, es consecuencia. Sí, bueno, opinión, pero a lo mejor es tu propia sensación, ¿vale? Que yo la he tenido. Pero el problema es que volvemos a lo que te comentaba antes. Si tú todas esas cuestiones las metes dentro de las asignaturas,
En vez de que sea una cosa, un triángulo, vale, vamos a calcular la superficie de un triángulo, ya está, venga, ala, ya me lo sé. ¿Y esto para qué? ¿Ahora para qué? Esa solución que me comentas, yo la veo mucho mejor, porque es aplicada a algo y realmente necesitas saber lo que es y entenderlo para saber aplicarlo bien. Yo solo veo mejor esa solución que me das. Pero es que, como tú bien decías, en teoría son competencias básicas necesarias que toda persona debería conocer, bueno, saber hacer, ¿no? Porque está dentro de la educación obligatoria. Hablamos en teoría, luego la práctica es otra cosa. En la práctica es que yo, 5 años, 6 años, bueno, no voy a echar cuentas, 7 años después de estudiarlo, no me acuerdo de nada. Me acuerdo del coseno, del seno y de la tangente. Con el tema de la trigonometría, por ejemplo. No sé hacer cualquier ejercicio de los de cuarto de la ESO, de eso, no me acuerdo de hacerlo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué problema hay? Se entiende que tú ahora mismo, el día de mañana, necesitas en tu trabajo esos conceptos por lo que sea, porque estás diseñando no sé qué historia y necesitas esos conceptos, tú ya los has dado, no te acuerdas, pero te vas bueno, el sentido que le veo, te vas a un manual y dices, a ver, el seno y el coseno y no sé qué y no sé cuántos, y lo miras en el manual y dices, vale, pues venga, ya está ahí solucionado el problema que tengas entre manos, ¿no? Es el sentido. Otro sentido, lo que está claro es que eso se va a olvidar, pero se olvida porque son cosas, pero es que se olvida todo, o sea, da igual que sea de lengua, de historias, da igual, ¿no? La forma en la cual se estudia historia. Si es que ahora mismo con los medios que hay, yo cada vez, yo cuando estoy aburrido me pongo un documental, ¿no? Y pues venga, la guerra de los 30 años. Pues me la veo en el documental y eso se me queda mucho mejor y encima lo disfruto que si me cojo un libro o un señor, bueno, con un libro también se puede, ¿no? Pero me refiero, estás en clase y un señor te empieza a contar todo el rollo de la guerra de los 30 años. Es un rollo, ¿me explico? Sí. Entonces, es cierto que antes cuando he dicho que hoy en día se utiliza mucho tabletas y cosas de estas y poco libros, ¿verdad? Pero para otras cosas, como por ejemplo la enseñanza de historia, pues es que tenemos los medios audiovisuales, que eso es lo mejor que puede haber, y ya se utiliza la realidad virtual, ya sería la bomba, porque ya no estás estudiando la guerra de los 30 años, sino que estás en medio de una situación concreta de la que estás viviendo una simulación de cómo era aquello, ¿no? Con lo cual ahí sí que hay un aprendizaje que es además un aprendizaje proactivo.